¿Tienes miedo a la vejez? No le tengo miedo a la vejez, no. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir a ti? De ser posible, creo que 80, 85, 87 años. Pero de una manera digna, creo yo. O sea, vivir de manera digna. O sea, no, o sea, sí ocupar ayuda, pero no depender de la gente tanto. No como tal, pero sí es algo que intriga, vaya, es algo que no le temo porque me gustaría llegar a tener una vejez buena. No, mientras sea con calidad de vida y me pueda valer por mí misma, yo creo que no. Pues yo creo que un promedio de unos 80, 85, mientras Dios me preste vida y sea con calidad de vida. Hasta una edad donde sea funcionable todavía como adulto. ¿Algún número? Yo creo como 76, 80 años, que todavía eres una persona adulta independiente. Jóvenes, bueno, así las cosas, pero va avanzando la ciencia, el conocimiento, la medicina van haciendo lo suyo. También los buenos hábitos, por supuesto, importan, impactan. ¿Cómo se ha movido la aguja? ¿Qué tanto la esperanza de vida va aumentando? ¿Qué tanto podremos vivir? Pablo Ullosa, querido Pablo, qué gusto, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Gabriel, Manuel? ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sergio Vela. Querido Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tema lo platicábamos a manera, digamos, de sobremesa la semana pasada, ya fuera del aire, y nos quedamos, o me quedé yo, con la cosquillita. ¿Cómo lo ves, querido? Te quedaste con la cosquillita de restregarnos, que somos 3 miembros de la tercera edad, y tú, jovenazo, que todavía no tiene por qué preocuparse, ¿verdad? En la mejor etapa de sus vidas. Eso sí lo creo. Muchas gracias, querido Manuel. Pues mira, yo creo que este asunto efectivamente se tiene que entender como una mejoría en la calidad de vida, porque las expectativas de vida van asociados también con los índices de salud. Claro. Y esos índices de salud derivan en buena medida del conocimiento científico. Es decir, las cifras son realmente pasmosas. En el Paleolítico, cuando el hombre comenzaba a ser hombre, si se sobrevivía más de 15 años, acaso se podría llegar a los 50. Wow. Pero lo habitual no era sobrevivir a los 15 años, entonces la media estaba alrededor de los 27, 28, 30 años. Entonces, cuando hablamos de las expectativas de vida, debemos hacer también un recuento de cuándo empezaron a medirse y cómo. Fíjate que esto es muy interesante porque resulta que fue John Grant, quien es considerado el padre de la demografía en el siglo XVII, que comenzó a hacer mediciones al respecto. Y también Christian Huygens, que fue un gran astrónomo y matemático neerlandés. Sí. De hecho, él fue quien inventó el reloj de péndulo y también el que describió los anillos de Saturno. Él y su hermano, que era diplomático, en el mismo siglo XVII, hicieron este tipo de mediciones. Y es significativo que sea en ese momento porque es justamente cuando empieza el desarrollo de la ciencia natural. Sí, la revolución científica. Al cabo de, sí, claro, la revolución científica, que dará paso después con la aplicación de la ciencia a la tecnología, o la aplicación de la ciencia entendida como tecnología, la revolución industrial. Y algo que es importantísimo, para tener estas mediciones había que sobrevivir años cruciales. Es decir, siempre se decía, si se pasa de los primeros 5 años, pero aquí la cifra es escalofriante. Hasta antes de la revolución industrial, el 75% de los niños recién nacidos o menores de 5 años fallecían. Es decir, si alguien tenía 4 hijos, le sobrevivía a 1. Mozart tuvo 7 hijos y le sobrevivieron 2. Nada más. Entonces, por eso también las familias eran tan numerosas, porque los índices de mortalidad eran enormes. Sí, claro. Entonces, no podemos disociar en forma alguna las expectativas de vida, mal que le pese a quienes piensan que con romanticismo que es una mera cuestión de buenos hábitos. Sí son buenos hábitos, por supuesto, pero es el avance. Pero es el avance científico, claro, de manera preponderante a nivel mundial. El conocimiento, la medicina. Sí. Pablo. Bueno, esto me recuerda algo que decía hace no muchos años el matemático David Deutsch. Él tiene una definición de optimismo que cuando la digo la gente tiene que volverla a oír, hasta la voy a repetir porque cuesta trabajo que nos caiga el 20. Y él dice, optimismo es creer que todos los males humanos se deben a falta de conocimientos. Es decir,
El optimismo es entender que todos los males humanos se deben a falta de conocimientos. Por ejemplo, ese 75% de mortalidad infantil se debía, bueno, alguien puede decir de causas naturales, de signos de Dios. No, se debía a falta de conocimientos. Claro. Antes de si nos vamos más recientemente, antes de la viruela, por ejemplo, Claro. de la invención y la aplicación de la vacuna de la viruela, pues la mortandad infantil seguía siendo altísima. Parientes míos muy cercanos se mataron en automóviles que en un automóvil moderno no les habría pasado ni un rasguño. Esas desgracias también fueron falta de conocimimientos. Y no tenemos ni idea de cuántas de nuestras desgracias actuales también se deben a falta de conocimientos. Entonces, en cuanto a hasta cuántos años vamos a poder vivir, pues es un problema de conocimientos, es un problema, digamos, que la vida biológica, con que no rompa las reglas de la física, las reglas conocidas de la física, pues todo es posible dentro de esas reglas conocidas de la física. En principio, todas las enfermedades pueden ser curables. Claro. En principio, y esto ya se está haciendo, de hecho hay una plática del Festival de las Ideas, de un señor que se llama David, ahorita me acuerdo, David Sinclair, estuvo con nosotros en Puebla en el Festival de las Ideas, y él hace trabajos con ratones donde modifican la velocidad del envejecimiento de los ratones y la pueden acelerar muchísimo o la pueden ralentizar, o sea, lo contrario de acelerar, hacerla mucho más lenta, de una forma increíble, modificando tecnológicamente no el ADN del ratón. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, sino el ARN, el ácido ribonucleico, que es el que ayuda al ADN de nuestras células a reproducirse en el núcleo de cada una de nuestras células. Y manipulando el ARN de las células de los ratones, han logrado prolongar la vida de los ratones muchísimo, más del doble. Entonces es muy impresionante lo que potencialmente podremos llegar a hacer cuando tengamos los conocimientos, que ahorita no nos podemos imaginar, porque eso es lo más bonito del avance científico, es que es impredecible. Impredecible, sorprendente, pero va avanzando y no se detiene. Gabriel. Se puede detener, sí, porque depende de nosotros. Sí, o sea, no estamos en el conocimiento y dicen en que la el proceso de envejecimiento comienza justamente en la misma gestación y es definitivo, irreversible y declinante. Pero lo que está mencionando Pablo, en efecto, hay experimentos que llevó a cabo Hayflick a propósito le llaman de la vejez programada. Tú puedes ir calculando cómo puedes mejorar tu vida y cómo prolongarla, sobre todo, que es lo que estamos hablando. Ahora, the drag it is getting old, como decimos en Michoacán, ¿no? ¿Qué dice No, lo dice Big Jagger, ¿no? Ahora, vivir tanto, decía Borges, es de mal gusto, ¿no? ¿Cuánto es el periodo en que un hombre puede realizarse, puede tener una vida plena, llegar a, no sé, a reproducirse, además llevar una vida feliz, ¿no? Oí a una persona y digna. Oí una persona el otro día decir, yo quiero llegar sano al día de mi muerte. Lo que él esperaba, ¿no? Ahora, lo mismo que decían otros, se está muriendo gente que no se había muerto nunca. Es cuando te está llegando a tu generación que se mueren tus amigos, dice Pablo, etc. Y dice, bueno, ¿y qué está pasando si esta gente no se había muerto, ¿no? Sí. A comienzos del siglo XIX, la expectativa de vida en ninguna parte del mundo superaba los 40 años. En ninguna parte del mundo. Hoy en día ya es un promedio de 73 años la expectativa de vida y depende del país y de las condiciones, es mucho más. Y es un promedio. Sí, exactamente, es un promedio. No, hay países que tienen 78 y más. Sí. Bueno, Japón tiene 85. 85. 88. Me parece que mientras que Sierra Leona, que es una catástrofe, tiene 52 años. Sí, pero es porque hay unas guerras ahí constantes. Además, cuanto más la pobreza. No, y lo que mencionaba Pablo, ¿no? Y los sistemas de ¿Cuánta salud, gente se moría hasta hace poco? Se sigue muriendo de enfermedades curables. Claro. ¿no? Esto depende de condiciones socioeconómicas y ciertamente políticas. Los adelantos en la medicina, ¿no? Desde la tecnología hasta medicamentos crecen exponencialmente, lo cual nos permite pensar que esta tendencia en efecto va a aumentar la vida de los seres humanos y quizá el ser humano que va a vivir 150 años ya nació, ¿sí? Por todas estas cuestiones que estamos mencionando. Es una cuestión que es una combinación entre genética, hay una predisposición genética a la longevidad,
Y la otra cuestión es el estilo de vida, en efecto, también. Y la otra, los adelantos en la medicina y los adelantos tecnológicos. Sin duda. Eso nos puede llevar a una longevidad mucho más allá de la que hubieran imaginado, como ha referido muy bien Sergio, desde la edad de piedra hasta nuestros días, ¿no? No, y algo que creo que es importante es saber que todas estas mediciones que se hacen y los promedios que se sacan, donde prácticamente casi todos los países del mundo brindan la información, porque existe la Organización Mundial de la Salud, que como institución supranacional sí establece una serie de criterios, campañas de vacunación, por ejemplo. Esto ha sido algo fundamental para alargar las expectativas de vida. Sin embargo, creo que se trata de un fenómeno, como bien decía Gabriel, que es multifactorial, es decir, es complejo. No es nada más tener una buena genética. Podemos nacer con mejor genética o con peor genética. Podemos tener alguna predisposición familiar a determinados males. Podemos hablar también de cuestiones de latitudes y de climas. Podemos hablar también, por supuesto, de los avances en los sistemas de salud pública que han sido muy favorables para el aumento de las expectativas de vida. Han sido un factor determinante, es decir, que haya campañas desde el sector público generalizadas para mejorar las condiciones de vida. Cuando mejora el sistema de salud pública, porque también algunos empeoran. No, algunos, por supuesto, algunos han empeorado, pero por ejemplo, algo que hoy nos parece absolutamente impensable. La gente no se lavaba las manos para hacer una intervención quirúrgica. Pero era falta de porque no sabían que existían los microbios. Claro, toda la historia del doctor Semmelweis es el mártir de todo eso. Y bueno, cómo Jennings logró descubrir que las chicas que estaban en contacto con ordeñando las vacas eran menos propensas a desarrollar las pústulas de la viruela negra, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos son grandísimos avances, pero sí tiene mucho que ver también la medicina preventiva, los buenos hábitos de alimentación. Y hay paradojas, porque resulta que tenemos países con un enorme desarrollo científico y con los peores hábitos de alimentación, lo cual... Bueno, podemos decir, está dentro de la libertad de cada quien echarse a perder la vida, pero la verdad es que sí me parece que hay una enorme irresponsabilidad de la industria alimenticia al respecto. Ahora, también hemos acabado con las hambrunas. Porque está el conocimiento al alcance. No sé qué tanto, porque también está muy condicionado por la mercadotecnia, que crea... Que juega su... ¿Qué ibas a decir? Perdón, Pablo. No, que no te preocupes, ya se fueron a otro tema. Ya estás acostumbrado. No se preocupen. Ya se me olvidó. No nos hagas berrinche, por favor. No, está muy bien. Bueno, solo quiero apuntar nada más que según el doctor Berger y otros muchos especialistas, lo que determina tu expectativa de vida a largo plazo solo está determinado por tus genes en un 7%. 7 nada el más. 93% es cómo vives. Es tu estilo de vida y tus condiciones. Y las condiciones ambientales en las que estás en general. Y entonces se señalan, bueno, las de siempre, ¿no? Obviamente la nutrición, que ustedes ya mencionaron, y en la cual, insisto, también hemos hecho grandes avances porque ya no hay las hambrunas de hace 40 años. ¿No? De que a cada rato había hambrunas por todos lados. Ya esas hambrunas no hay, bendito sea el Señor, gracias a la libertad económica. Luego, el ejercicio, que eso sí está completamente en nuestras manos, y yo creo que el conocimiento lo sabemos todos sabemos que debemos hacer más ejercicio diariamente, etcétera, etcétera. Después el sueño, cualquier cosa que mitigue el estrés, tener buenas relaciones, amistades, tener pareja. Tener pareja es un predictor de longevidad también súper importante. El sentido de propósito. Estas cosas son más difíciles de medir en ratones, pero lo logran. Claro. Por ejemplo, los ratones que están más aislados, los ratones que llevan vidas aburridas, mueren antes que los ratones que llevan vidas más divertidas o están menos aislados. Cosas extrañas que ayudan, como el agua fría, reírse, etcétera, etcétera. Y ahora hay una droga que está muy de moda entre estas personas que están muy obsesionadas con esto. Hay muchas que se están probando, pero hay una muy simpática que se llama rapamicina, por Rapa Nui, que es el nombre
polinesio de la isla de Pascua, y esa isla tan peculiar de los maoyes, ¿se llaman? No me acuerdo. Maoyes, ¿no? Sí, de las estatuas Sí, estas sí, sí, gigantescas que miran hacia no sé dónde, que pertenece a Chile, y ahí encontraron una bacteria, y esa medicina la toman las personas a las que se les hacen trasplantes de riñón o de cualquier otro órgano, y toman mucho esta medicina, y esa medicina, al disminuir la fuerza del sistema inmunológico, también prolonga la vida en ratones, levadura, moscas, etcétera. Qué interesante. Y como la curiosidad, lo que mencionó Sergio, ¿no? Los británicos viajaban a Turquía y empezaron a ver que los hábitos de higiene influían mucho en la salud, cosa que no era en el resto de Europa. Y de ahí Incluso también llevaron la vacuna. La vacuna de la viruela, molían las pústulas de la viruela y esta señora inglesa se las dio a sus hijos mismos, hizo la prueba ahí. O sea, el precedente de la vacuna está ahí. Convenció a la reina de hacerlo Así con es, sus hijos. de hacerlo con sus hijos, exacto. Ahora, por ejemplo, mi generación, yo soy aquí un poquito más veterano que ustedes, no existía vacuna contra la polio. En mi infancia. ¿Y cómo afectó la polio? Yo tuve muchos compañeros en primaria, bueno, muchos es un decir, pero mucho más de lo que ahora hay con eso. Ahora ya la polio está prácticamente erradicada. La única que sí me administraron fue de la tosferina, en fin, de la viruela, ¿no? Entonces, estas cuestiones de los adelantos científicos, ahora, la confianza que mencionaba Pablo, Harari en su último libro dice que la información, el ser humano piensa que mientras más información acumule, más verdades va a conseguir y más sabiduría va a tener. Entonces, es un arma de doble filo, dice Harari, porque la acumulación de información también ha llevado a destruir ese espejismo y a crear las bases de la propia autodestrucción, ¿sí? Ahora, es innegable, como él mismo lo dice, que sin esa acumulación de conocimiento no existirían esto de que estamos hablando, ¿no? La posibilidad de prolongar la vida, en fin, y aparte de tener... Antes el cáncer era una sentencia de muerte. Era una sentencia de muerte, punto. ¿No? Sí. Y muchas otras enfermedades. Sí, claro. Es que está el avance. Está al final Pero de alguien cuentas, tiene que hacer el avance. Claro. Tenemos que preparar a esas personas que hagan esa... Y tiene que estar el marco. Tiene que existir primero que nada. Tiene que estar el marco puesto de libertades, es justamente de lo que quería yo referirme. Si queremos que esas expectativas de vida se alarguen más y sobre todo mejore la calidad de vida, porque no es una cuestión nada más numérica, sino cómo se llega a la vejez, porque muchas veces podemos decir, bueno, lo que hemos prolongado no es tanto la vida, sino la vejez. Entonces, bueno, creo que lo que debemos cuidar es cómo llegamos allá, pero para eso se necesita justamente un marco de libertad para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo tecnológico y buenos programas de salud pública que permitan que esto aflore para beneficio de todos. Sin duda. Escuché al doctor Kresenovich y me dio una gran esperanza, porque se refería a que el nuevo plan que tiene este gobierno es primero la prevención. Pues sí. Primero la prevención. Pues con que vacunen como lo hacían en el horrendo neoliberalismo. Exacto. Ya saldríamos de gane. Oye, es que en términos económicos, el ahorro sería enorme para las finanzas públicas. Claro, es muchísimo más caro un enfermo de diabetes que prevenir. La diabetes. Claro, que generar conciencia, que vacunar, que aproximar un poco más las consultas preventivas para que se puedan detectar a tiempo padecimientos y enfermedades. Y me quedo con lo que dice Sergio, la longevidad significa prolongar la vejez. Es una buena pregunta. No, es que yo el amigo quisiera ser el muerto más sano del pantón. O cómo llegas, sí, pero es cómo llegas, cómo esos hábitos, cómo todo ese entorno te permite llegar, ¿no? a una buena vejez. Pablo, gracias, muchas gracias. Manuel, Gabriel, Manuel, gracias, querido Sergio. Manuel, Pablo, Buen fin de semana.